Buenos días y bienvenidos a este nuevo informativo de Cuoca News. Mi nombre es Álvaro. Y yo soy Marisa. Y os damos las gracias por conectar con nosotros un día más. Empezamos. Se cumplen 10 años desde el inicio de la guerra civil siria y continúa el aluvión de solicitudes de asilo en países como España. Tocaremos más de cerca esta realidad hablando con una solicitante de asilo de solo 19 años. La celiaquía es una enfermedad tan común como ignorada. Un gesto tan sencillo como dejar de comer gluten puede dificultar en gran medida la vida de estos pacientes. Una mayor concienciación de la sociedad y las ayudas económicas son algunas de las reivindicaciones de los celíacos y celíacas. Las zapatillas deportivas han invadido la calle y son protagonistas de la aparición de un auténtico mercado de valores, con agentes que operan con la compraventa de las mismas. Marcas como Nike, Balenciaga o Louis Vuitton han desarrollado diseños exclusivos que pueden llegar a alcanzar precios desorbitados en la reventa. Estrenamos la sección Alumni, donde antiguos alumnos de Loyola nos contarán experiencias tras su paso por la universidad. Empezaremos hablando con Bea Lama, graduada en Comunicación. El sector del deporte ha sido uno de los más afectados tras la pandemia, sobre todo lo que concierne a las competiciones y el deporte profesional federado. Descubriremos cuáles han sido las respuestas ante esta nueva situación pospandémica. Zahara es una chica que con solo 19 años ha huido de Siria escapando de una condena a muerte. Como ella, miles de refugiados continúan aún viviendo esta situación aún 10 años después del inicio de la guerra civil siria. Hablamos con nuestra compañera Alicia Sánchez. Así es, cada día son más las personas que cruzan nuestra frontera en busca de ayuda y asilo. La situación actual que se vive en Siria es la causante de que muchas de ellas sean procedentes de allí. La guerra civil en Siria cumple 10 años. Las protestas contra el régimen de Bashar al-Assad, iniciadas como una extensión de la primavera árabe, fueron respondidas con represión, y esta con oposición armada que llevó a un enfrentamiento abierto entre facciones y grupos. La guerra ha provocado decenas de miles de muertos y el mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy hablamos con Zahara, nombre ficticio para proteger su identidad. Esta chica de 19 años llegó de Alepo en 2016 huyendo de una condena a muerte. Cuando duermen todos los niños del mundo, tu madre o tu padre te leen una historia para dormir. Pero yo me dormía con sonidos de bombas y disparos. No podía ir a estudiar porque el camino era demasiado peligroso. Mucha gente huyó y mi madre me pidió que me marchara. Como ella, cada año solicitan asilo en España cerca de 60.000 personas. Únicamente el 5% resultaron resoluciones favorables de protección internacional. En 2019, Siria fue el país con mayor reconocimiento de asilo en España. Según los datos del Ministerio del Interior, fueron 1.046 personas con respecto a las 21 de Ucrania, 3 de Marruecos, 1 de Nicaragua y ninguna de Perú, Colombia, Venezuela y Honduras. Me despedí de mi madre sabiendo que quizá nunca más volvería a verla. Tras mucho llegué al Líbano y tomé un vuelo a Argelia. Dijimos de pedir asilo en Europa, pero el único camino fue viajar ilegalmente por Marruecos para llegar a España. Los centros de estancia temporal de inmigrantes situados en Ceuta y Melilla son una bocanada de aire fresco para personas como Zahara. En estos momentos, el centro de Melilla está al doble de su capacidad, con unas 782 plazas, alberga a más de 1.300 personas. El de Ceuta, por su parte, tiene 512 plazas y en la actualidad acoge a unas 460 personas. Esperamos unas semanas por la tarjeta roja de solicitante de asilo. Me despedí de las personas que conocí y marché con mi hermano en ferry. Tras muchos años, volví a sentir estar en casa. Un 57% de los casos de celiaquía no están diagnosticados. La cesta de la compra de los celíacos y las celíacas se incrementa entre los 900 y los 1.200 euros al mes. ¿Qué más nos puedes contar al respecto, Elena?
Así es, Marisa. En este caso, las asociaciones de celíacos y celíacas se encargan de llevar al plano político todas estas reivindicaciones, como es el caso de ACECO, la Asociación de Celíacos de Córdoba. Sara es celíaca. Fue diagnosticada oficialmente hace 3 años. Sin embargo, sospecha que lleva años sufriendo esta enfermedad, que dificulta el ritmo de vida y los hábitos de quienes la padecen. Simplemente no tiene que comer gluten, pero lo difícil no es dejar de comerlo, sino encontrar el alimento que no contenga gluten, que muchas veces ni siquiera está marcado que tiene gluten o no, y que no todo el mundo conoce lo que es ni le da la importancia que tiene. Como Sara, aproximadamente 2 de cada 100 personas en España es celíaca. A pesar de su incidencia, la celiaquía es una enfermedad bastante desconocida. La celiaquía es una enfermedad del tracto digestivo en la cual hay una producción de unos anticuerpos frente a una serie de sustancias que son muy comunes en nuestra alimentación. En conjunto se llama el gluten y en realidad son unas proteínas, fundamentalmente las conocemos como las gliadinas. Según la Asociación Española de Gastroenterología, el número de casos de celiaquía está aumentando exponencialmente a nivel mundial. La causa principal es las mejoras en las tecnologías médicas de detección de la enfermedad. No obstante, más de la mitad de casos de celiaquía quedan sin diagnosticar. Hay dos situaciones. Una, que hay un número de pacientes, un porcentaje de pacientes que son asintomáticos. Luego está el segundo grupo, que es de aquellas personas que presentan síntomas. La causa de ese infradiagnóstico fundamentalmente es porque, bueno, muchos de ellos no llegan a tener síntomas fluidos. La aparición de la celiaquía cambia radicalmente la vida de una persona. Las asociaciones de celíacos juegan un papel clave a la hora de enseñar un nuevo estilo de vida alejado del gluten a los nuevos pacientes y luchar por el reconocimiento social y político de la enfermedad. No tenemos ningún tipo de ayuda. O sea, tú sabes que los productos sin gluten se incrementan en el precio anual. Tenemos que pagar unos 900 y pico, 1.200 euros anuales más que cualquier persona a la cesta de la compra, porque los productos son súper caros. Ahora mismo la sociedad yo creo que del todo no está concienciada, porque lo primero que los precios son mucho más caros de los productos sin gluten. Es normal que sean más caros porque no tienen la misma demanda, pero creo que son excesivos y quizá haya quien no se los pueda costear. La ciencia y la política son 2 sectores en los cuales sus pacientes quieren hacerse hueco, que se les escuche y que se les tenga en cuenta para darle a esta enfermedad la importancia que se merece. Se han convertido en el objeto más demandado en las plataformas de compra-venta de productos de segunda mano. Las zapatillas de deporte de marcas como Nike o Adidas han llegado a tener precios que superan los miles de dólares. Nos lo cuenta Marina Mora. Efectivamente, Álvaro, las zapatillas ya no son únicamente un complemento de vestir, sino que con la compraventa de las mismas hay personas que se lucran y ganan miles de euros. Pero eso lo contamos en el reportaje de hoy. La cultura de las sneakers nació en Estados Unidos en los años 80, pero poco a poco se ha extendido por todo el mundo, habiéndose generado un auténtico mercado de valores con personas que operan, a modo de agente, con la compraventa de calzado deportivo. Los hay que sacan un beneficio de cientos de euros y otros que viven de estas transacciones. La exclusividad de las zapatillas manda, y eso las ha convertido en verdaderos activos financieros que varían de precio según la ley del mercado. Marcas como Nike o Adidas han desarrollado diseños que pueden llegar a alcanzar precios desorbitados en la reventa. Hemos podido hablar con Alberto Trena, cordobés y gran conocedor de este mundo que realiza este tipo de transacciones desde 2017. Realmente lo que más dinero se saca son en las colaboraciones, ¿vale? Por ejemplo, algo de Travis con Nike, ¿vale? Porque son menos pares y encima pues alguien representativo, ¿no? de lo que es el mundillo del rap o lo que sea. Y lo que más se vende, que es lo más estético, lo más simple, son las Jordan 1 se vende muchísimo. Colaboraciones de Off-White, como estas, por ejemplo, se venden mucho también porque son muy limitadas. Para conseguir un par, el comprador de a pie tiene 2 opciones, a través de los raffles o sorteos que se realizan en aplicaciones como Sneakers de Nike, o, si no hay suerte, acceder a esos productos mediante plataformas intermediarias como StockX, el sitio por excelencia para la reventa. En esta página se puede comprar el producto al precio más bajo en el que se encuentre o presentar una oferta menor y esperar a que sea aceptada por el vendedor.
Para ganar los raffles, los compradores profesionales se suelen apoyar en bots o en otras herramientas que incrementan las posibilidades. Pero, para la mayoría, es cuestión de suerte. Los sorteos le pueden tocar a todo el mundo, lo que pasa es que es muy aleatorio. Yo hay veces que he participado con una sola cuenta y me han tocado varias veces seguidas, y otras veces que con 4 o 5 cuentas no me ha tocado nada en semana. Yo me he apuntado a bastantes raffles y nunca me ha tocado ninguna, pero he buscado otras alternativas de modelos un poco más exclusivos pero más fáciles de conseguir. En un mercado tan poco regulado como este, las polémicas están a la orden del día. Anne Hebert, vicepresidenta de Nike en Estados Unidos, dimitió a principios de marzo después de que se descubriera que su hijo había gastado más de $100.000 de su tarjeta de crédito para adquirir 600 ejemplares de una edición limitada que iba a revender en su tienda. Eso lanzó a gran parte de la comunidad de sneakerheads a incendiar las redes, frustrados por no ganar los raffles y cansados de los precios desorbitados de la reventa. Aún así, las zapatillas siguen ganando fama. El mercado de la reventa, cuyo valor estimado actual es de unos $2.000 millones, sigue creciendo y cada vez más personas están dispuestas a gastar cientos de euros por una aparente exclusividad. En nuestra universidad han conseguido graduarse numerosas promociones de estudiantes. Hoy estrenamos la sección Loyola Alumni con el webdoc Por no hablar. ¿Qué más nos puedes contar al respecto, Mari Carmen? Efectivamente, en nuestra sección Alumni de Cuoca News hemos podido hablar con Alicia Sereno y Beatriz Aljama, que nos han contado más acerca de cómo nació su blog Por no hablar. Desinformación, competencia en un entorno digital, falta de confianza en los medios tradicionales. El periodismo vive una época de retos y desafíos como nunca antes. Con este escenario, los más de 6.000 graduados anuales de periodismo o comunicación audiovisual en España buscan encontrar su sitio. Beatriz Aljama y Alicia Sereno llevan desde el instituto trabajando juntas. En sus 4 años de carrera se han esforzado para acercar contenido de calidad y riguroso a una población que cada vez desconfía más de los medios tradicionales y demanda nuevos formatos en los que contar historias. Con esta idea nace Por no hablar. Nuestra idea con todo esto era darle forma para crear un web documental interactivo sobre la educación sexual, donde la gente pudiese consultar por qué es necesario, qué es, porque hay muchísima gente que no sabe lo que es la educación sexual integral, y a la vez informarse y poder compartir con sus conocidos. De cara a la gente que nos ve, que entra a este trabajo, es más fácil aprender conceptos sobre educación sexual y demás temas que tratamos participando en el proyecto, porque al ser interactivo tú estás viendo la información y la estás buscando y estás participando como un juego. Lo primero que hicimos fue recopilar información sobre cómo se trataba la sexualidad en diferentes ámbitos, por ejemplo en los centros educativos, en los medios de comunicación, en el cine, en las series, y luego intentar darle forma para que fuese un web documental interactivo. Tras su llamada de atención sobre la necesidad de establecer una educación sexual integral, Beatriz y Alicia se lanzaron a investigar sobre la violencia de género en Andalucía. Lo que hicimos fue analizar los casos de violencia de género en Andalucía para establecer un patrón de comportamientos comunes y ver cuál era el perfil del agresor de violencia de género. Y eso también se puede consultar como una de las categorías de nuestro blog. Hoy, Por no hablar es un medio digital que empieza a convertirse en un espacio a tener en cuenta en lo referente a cuestiones de género. ¿Qué les depara el futuro más cercano? También, ahora lo estamos siguiendo, no estamos tan centrados en el blog porque hemos visto que las redes sociales tienen más tirón y ahora estamos trabajando más en ellas, sobre todo en Instagram. Colaboraciones en radio, participaciones en concursos nacionales e internacionales. Por no hablar, trae una nueva forma de contar historias que merecen ser contadas. Aforos reducidos, competiciones jugadas a puerta cerrada y medidas de prevención extremas para poder seguir adelante con el mundo del deporte. Contactamos con nuestro compañero Pedro Martín. En efecto, la situación actual en el deporte ha cambiado. Hemos hablado con diversos deportistas federados para conocer más sobre cómo están volviendo a la nueva normalidad. La pandemia mundial detuvo durante 3 meses la actividad deportiva. Desde competiciones amateurs u oficiales hasta los propios Juegos Olímpicos se vieron afectados. Es verdad que estar tanto tiempo sin competir, pues ahora obviamente pues eso disminuye en la capacidad física y ahora pues... La Junta ha asegurado que se realizarán test de anticuerpos a todos los deportistas federados que participen en competiciones oficiales, garantizando así el cumplimiento de las medidas sanitarias. Nosotros nos realizamos PCR siempre antes de un campeonato o incluso antes de ciertos controles para ir manteniendo un control de que los atletas cumplan con las medidas sanitarias que nos dice el gobierno. Sin embargo,
la vuelta al deporte no profesional sigue siendo un misterio. En función de la importancia que tenga el torneo, pues hacemos PCR o no. Se pasa una ficha en la que indica qué relación has tenido pues con pacientes COVID o con trabajadores que están en contacto con la enfermedad. En España, la industria deportiva aporta el 3,3% del PIB y genera 413.000 puestos de trabajo. Debido al COVID, esto implicaría una reducción de entre 31.000 y 42.000 puestos de trabajo. A pesar de la situación actual, el presidente de la Comisión de Coordinación de Tokio ha afirmado que se celebrarán los Juegos Olímpicos, con o sin coronavirus. Cada día estamos más cerca de ver estadios repletos, pero mientras debemos continuar cumpliendo las medidas sanitarias. Hasta aquí el segundo informativo de la sexta edición de Cuoca News. Os esperamos en nuestro próximo programa.